Hay una regla de interpretación de las Escrituras que dice que la primera vez que se menciona una palabra en la Biblia, de ahí en adelante sigue teniendo el mismo significado. Por ejemplo, por primera vez en Génesis capítulo 12, 10, cuando Abraham fue a Egipto escapando de una hambruna, y allí no le fue muy bien, dañó su testimonio y todo eso. Entonces, de ahí en adelante, la palabra Egipto significa un poquito de fracaso y opresión. Bueno, en la porción que leímos hoy, se menciona por primera vez la palabra adoración. Abraham le dijo a sus siervos: espérenme aquí, yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. Esa es la primera vez que se menciona la palabra adorar en la Biblia. Eso no quiere decir que otras personas antes que Abraham no habían adorado, ¿no? Por supuesto, a Noé lo hizo, Abel lo hizo cuando ofreció su sacrificio, Enoc lo hizo, y muchas otras personas en la Biblia han adorado y hoy día seguimos adorando al Señor. Pero el hecho de que Abraham usa esa palabra, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Esa palabra significa inclinarse ante Dios. Significa también postrarse ante alguien superior. Se adora a una persona que es superior a nosotros. Y también dice que adorar significa humillarse. Ahora, Abraham dijo: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Bueno, esta mañana es bueno para que ustedes por un momento piensen a quién están adorando, a quién estamos adorando. En este pasaje, Abraham decidió ir a adorar por un llamado de Dios. Y Dios le dijo: Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, y ve al monte que yo te mostraré y ofrécelo en holocausto. ¿Sabe una cosa? Esa es una verdad. Nosotros, de nosotros mismos, nuestra tendencia no es adorar al Señor. Nuestra tendencia es centrarnos en nosotros mismos, y entonces nos convertimos en adoradores de nosotros mismos o en adoradores de otras cosas, y en ese caso nos convertimos en idólatras. Pero mis hermanos, la Biblia muestra que la adoración siempre es guiada por Dios. Y si nosotros vamos a adorar, es por un sentimiento que el Señor pone en nosotros para dirigirnos a Él. Además, la adoración es algo de fe. Eso es una fe. Cuando Abraham arrancó este viaje, él iba con mucha incertidumbre, pero por fe, él dijo: bueno, yo voy a ese monte, adoraremos y volveremos. Hoy, muchas personas en este momento están adorando al Señor, diferentes iglesias. En algunas solamente repiten las letanías del oficiante. En otras estarán danzando, levantarán sus brazos, gritarán gritos de júbilo. Otros hablarán otras lenguas y algunos caerán. Y otras personas en diferentes iglesias cantarán himnos, se sentarán, se inclinarán con reverencia y luego escucharán la palabra de Dios. Y si a todas esas personas les preguntáramos, tanto los que muestran alegría y gozo, o con los que están más serios, si les preguntamos, ¿qué están haciendo? Ellos nos van a contestar: estamos adorando al Señor. Y yo les pregunto esta mañana, ¿por qué están ustedes aquí hoy? ¿Me pueden contestar? Para adorar. Muy bien.
Bueno, el pasaje que leímos nos enseña las características de un adorador. No es solamente que venimos aquí el domingo y como cantamos, vine a adorar a Dios. Cierto, venimos a eso. Pero el pasaje que leímos, esta experiencia de Abraham, nos muestra las características de un adorador. En primer lugar, la sumisión. Dios le dice a Abraham, ve a ese monte y sacrifícame en holocausto a tu hijo, al hijo que tú más amas, y sacrifícalo. ¿Y qué hace Abraham? Dice la palabra que se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 mozos, 2 sirvientes, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y el fuego los llevaba. Se levantó, y dice la escritura que fue al lugar que Dios le dijo. La adoración de Abraham mostró una absoluta sumisión, un absoluto deseo de obedecer a Dios. Abraham no podía entender las razones que Dios tenía para hacerle ese requerimiento. Ciertamente podía estar confundido. ¿Cómo así que me pide que yo vaya y sacrifique a mi hijo? Al que él ha prometido. Él me prometió que de mi hijo descenderían miles y miles de personas y todas las naciones serían. Aunque no lo entendía, Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. Y dice Hebreos que en el fondo Abraham pensaba, bueno, yo voy a sacrificar a mi hijo, pero Dios, que es todopoderoso, para cumplir su promesa, Él lo resucitará. Ahora, hermanos, la adoración no solamente viene de un requerimiento de Dios a nosotros. La adoración viene también de una obediencia nuestra a la palabra de Dios. Usted no puede andar en desobediencia en la palabra de Dios y venir aquí el domingo y decir, estoy adorando al Señor. No. Es que la adoración no es solamente el domingo. En este tiempo de las 10 a las 12:30. No. La adoración es un estilo de vida. Es un vivir, así como lo hizo Abraham. Es un vivir. Y es un vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Obediencia a la palabra de Dios. Cuando Moisés se encontró con el Señor ahí en la zarza ardiendo, él obedeció. Dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que tú estás es santo. Y Moisés obedeció. También de la misma manera Josué, cuando se encontró con el ángel del Señor, dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que tú estás es santo. Obediencia a la palabra de Dios. Piense por un momento en esta semana, ¿qué actos de obediencia le ha hecho el Señor a usted? ¿Qué le ha pedido el Señor? ¿Qué nos ha pedido? ¿Qué nos ha hablado durante nuestro tiempo de adoración? En nuestro tiempo devocional, cuando leemos la palabra de Dios. Porque adorar no es solamente los coros que cantamos aquí. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por este grupo de jóvenes que domingo tras domingo se preparan para guiarnos en los cantos de adoración. Pero la adoración, como les dije, es algo de la vida diaria. Bueno, entonces es sumisión, obediencia al Señor. En segundo lugar, el pasaje nos muestra que para adorar necesitamos separarnos. O sea, la segunda característica
de la adoración es la separación. Dice en el versículo 5, entonces dijo Abraham a los mozos, a los siervos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Los siervos estaban dispuestos a ir a subir esa montaña. De hecho, ellos estaban cargando la leña y también llevaban el fuego y el asno y todas estas cosas. Y Abraham dijo, ustedes esperan aquí. El muchacho y yo iremos allá y adoraremos y volveremos a ustedes. La separación. Eso nos muestra que para ser adoradores tenemos que separarnos de las cosas que nos impiden en realidad acercarnos a Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir al mundo, a las riquezas y al Señor. No pueden estar amigos del mundo, porque dice, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cuáles son nuestras preferencias? ¿Hay alguna cosa, hay algo en la vida nuestra que nos impide en realidad acercarnos a Dios? Abraham tuvo que dejar esos siervos para acercarse a Dios, para ir al monte de la adoración. Ahora, quizás Dios le está pidiendo a ustedes, o nos está pidiendo a nosotros en estos días, que dejemos algunas cosas, o algunas situaciones, o algunas relaciones, para que en realidad seamos adoradores. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. La adoración demanda una separación. Y una de las separaciones que la Biblia habla claramente es separarnos de las costumbres del mundo. No que vamos a vivir fuera de este mundo. No. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando fui la primera vez a la selva, llegamos a un pueblo a la orilla del río Vichada y ahí aprendí una lección. Pues ese pueblo era una cosa supremamente aburrida, no había luz. Y a mí se me dio por ir a una tienda. Bueno, yo me senté ahí, pedí una gaseosa y llegaron el chofer y otros empezaron a tomar cerveza. Y yo me quedé ahí. Cuando de repente uno de estos borrachos saca un revólver y me lo pone aquí. Me dice, ¿se toma una cerveza o le doy su tiro? El señor, y se va a tomar la cerveza. Dije, no. Y ya bueno, pues gracias a Dios que uno de los otros borrachos dijo, venga para acá, deje tranquilo a ese muchacho. Me salvó. ¿Por qué? Por haber estado yo dije, por haber estado aquí. He debido quedarme allá en mi hamaca a oscuras y no estar metido allá. Y ¿saben una cosa? A veces cuando nos metemos en situaciones del mundo, cuando acariciamos las costumbres del mundo, entonces nos metemos en problemas. Separación. Primero sumisión, luego separación. Y luego la tercera característica la encontramos en el versículo 2. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien me amas, y vete a la tierra de Morad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La tercera característica de la adoración es el sacrificio. Ahora, la adoración no es algo barato. A Abraham le costaría su propio hijo, le iba a costar su propio hijo. Isaac representaba lo más precioso de su vida.
Y el mandamiento de Dios fue: dame lo más precioso de tu vida. Dame lo más precioso de tu vida. Y mis hermanos, nos toca reconocer eso, que Dios no se conforma con migajas, que Dios no se conforma con pedacitos, que Dios quiere y demanda de nosotros lo más precioso de nuestras vidas. Y a veces eso es duro, lo más precioso. Hace muchos años, una joven fue a hablar conmigo. En ese tiempo estábamos misioneros todavía en la selva, y en una de las venidas a Bogotá, una joven fue a hablar conmigo y me preguntó acerca de que quería ser misionera y que sentía que el Señor la estaba llamando para servir en la selva. Dije: bueno, mire esto, hablamos de los costos, de lo que eso significaba y todo eso. Y me dijo: bueno, dentro de 15 días le doy la razón. Me reuní otra vez con ella a los 15 días y me dijo: mi familia dice que han invertido mucho en mí y que yo no puedo ser misionera. El costo. Y usted no sabe qué está pidiendo el Señor. Usted no sabe lo que el Señor le va a pedir. Y le va a pedir, pues va a pedir lo más precioso. David nos da un ejemplo de eso. David quería hacer un sacrificio y fue a un campo, y el dueño de ese campo se llamaba Arauma. Y tan pronto como este hombre vio al rey, le dijo: no, ese campo es tuyo, no tienes que pagar. Y David le dijo: no, te lo compraré por el justo precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto por nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. La adoración demanda un sacrificio, y nuestra adoración al Señor puede ser costosa. También tenemos otro ejemplo en María de Betania. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Ella no compró cualquier locioncita por ahí. Compró lo más fino que podía conseguir, en un envase precioso, y lo derrama a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor merece lo mejor. He oído decir personas: yo voy a servir al Señor, pero más tarde. Y están calculando que van a servir al Señor cuando tengan 60 o 70 años. Ya, bueno, ojalá Dios les dé otros 20, y no creo. Uno de 90 años ya no se puede mover mucho. No, cuando el Señor pide de nuestra vida, lo pide ahora, lo que nos cuesta, porque el Señor no se conforma con nada que es barato. Entonces, fíjese, los pilares de la adoración: la sumisión, obediencia, separación, dejar a un lado que nos impide llegar. Luego el sacrificio, o sea, el costo. Y por último, encontramos que la adoración nos trae satisfacción y bendición. Miren lo que dice en Génesis 22:16, lo que le dice el Señor a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, bendiciéndote te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué más quería Abraham? Dispuesto a entregarle al Señor lo más precioso. Pero ¿sabe una cosa? Dios estaba dispuesto a devolverle 1000 veces más de lo que Abraham estaba dispuesto a dar. Bendiciendo te bendeciré, te multiplicaré. Tu simiente será como la arena. No tienes un solo hijo. Estabas dispuesto a entregarme ese hijo. Ahora yo voy a hacer que tus descendientes sean como la arena en la orilla del mar, que no se puede contar. Y no solamente eso, hijo. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. ¿Y por qué le dice? Porque de esa simiente de Abraham nacería el Salvador del mundo. ¿Qué tal que Abraham no hubiera hecho eso? No. Uno piensa, ¿qué tal que Abraham no hubiera ido al monte Moriah? ¿Qué tal que Abraham, mire lo que él habría perdido? Y dice la palabra de Dios. Y volvió Abraham a donde estaban sus siervos, se levantaron y regresaron a su casa. Ahora Abraham subió la montaña con un corazón pesado y tal vez con el sentido de que iba a tener una pérdida. Pero regresó de la montaña con un corazón agradecido. Subió confundido, que no entendía a Dios, pero descendió comprendiendo mejor los planes de Dios. Abraham subió la montaña y puso a su hijo en el altar del sacrificio, pero Dios se lo devolvió más precioso que nunca, porque le prometió que de él las naciones de la tierra serían bendecidas. Cuando nosotros estamos dispuestos a adorar a Dios, entonces Dios no se queda con nada, sino que nos lo devuelve multiplicado. Y podemos ver esa bendición en nuestras vidas. Nosotros también podemos decir como Abraham, Dios proveerá. Cuando aparentemente no tenemos una salida, cuando quizás estemos confundidos, tenemos un recurso, confiar en el Señor y decir, Dios proveerá. Eso fue lo que hizo Abraham. Dios proveerá. Entonces, hoy la palabra de Dios nos invita a que confiemos en el Señor. Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Que en un tiempo de necesidad, que quizás en un tiempo de escasez, podemos decir, Dios proveerá. Y si Dios, que ha dado su Hijo para que muriera en la cruz por mí, ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? También, en tiempos así, podemos poner nuestras expectativas en el Señor. A veces, en tiempos de necesidad, ponemos nuestra expectativa en los que nos rodean. Pero en tiempo de necesidad, en tiempo de lucha, podemos poner esa expectativa en el Señor. Y dice, fiel es el que lo prometió. Fiel es el que prometió, que Dios es fiel. Y eso no se puede hacer una vez ni dos. Eso es algo, es una práctica que nosotros debemos hacer continuamente. Porque dice, de ningún modo, dice el Señor, te desampararé. De modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es mi ayudador. Confiadamente. Esas 3 decisiones hoy en nuestra vida. Confiadamente, esperando en el Señor.
expectativa, esperando el cumplimiento de las promesas y continuamente que Dios siempre es fiel, que siempre nos guiará por la senda de justicia. Puede ser que el Señor le está diciendo hoy: sube al monte y sacrifica lo que tú más quieres. ¿Qué vamos a decirle al Señor? Puestos en pie, por favor. Hoy vamos a decirle que podemos confiar en Él. ¿Quiénes pueden confiar en el Señor hoy? Amén. Me hace recordar siempre yo doy gracias a Dios por mi suegra, porque ahí cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial y los bombarderos alemanes bombardeaban Belfast. Entonces, tan pronto sonaba la sirena, ella tenía que bajar a un refugio antibombas. Mi suegro estaba en cuerpo de bomberos, entonces él tenía que estar apagando los incendios. Pero un día, mi suegra decidió que no iba a bajar más, que iba a confiar en el Señor. Y tenía esa bebé en sus manos. Y unas semanas antes, ella había recibido una carta de don Patricio, una circular de don Patricio, en que decía que necesitaban misioneros para Colombia. Ese día, ella en un paso de fe, cogió esta bebé, dijo: Señor, yo te la ofrezco para que vaya a servirte a ti en Colombia. Bueno, yo he sido bendecido por eso, pero la fidelidad de Dios. Puedo confiar en el Señor, que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegase a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará.
Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. ¿Cuántos de ustedes deciden hoy descansar en el Señor? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y como lo hemos cantado, decimos que podemos descansar en ti. Que hoy tomamos y renovamos esa decisión de descansar en ti. Porque tú eres fiel y eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor y que Dios les bendiga.